Y muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a este webinar. Una de las funciones fundamentales que tiene todo colegio profesional es el de procurar, ya sea a través de sus comisiones, secciones, subsecciones, procurar mantener al día e informar de la mejor manera posible a sus colegiados, y ese mantenimiento diario, esa información, lógicamente se traduce en procurarles la mejor también formación posible, al menos en todas aquellas materias que les afecten de manera más directa en el ejercicio de su actividad profesional. Y eso es lo que recurrentemente venimos haciendo en la sección de mercantil, concursal y de actuaciones judiciales del Colegio de Economistas de Cataluña, en la que a través de debates internos vamos buscando materias, cuestiones, temas que puedan ser de actualidad y que puedan ser de interés para todos estos profesionales, como os he dicho anteriormente. Y fruto de este debate que hemos ido manteniendo a lo largo de los últimos meses, se nos planteó la idea o la posibilidad de llevar a cabo una ponencia respecto a las reformas de la ley concursal y sobre todo a la última reforma, fruto de la cual tenemos ya en vigor el texto refundido de la ley concursal, pero puesta en relación también con la Directiva Europea sobre Insolvencia y su necesaria transposición que debe llevarse a cabo a nuestro derecho, en teoría en un plazo máximo de 2 años, que finalizaría este 21 de julio de 2021, si bien, como todos ustedes saben, con la posibilidad de prorrogarla durante un año más. Y también sobre una cuestión que cuelga respecto a la entrada en vigor del texto refundido de la ley concursal, como es la posibilidad de que en este texto refundido se hayan incorporado cuestiones que denominamos como ultravirus. Por este motivo hemos decidido organizar esta conferencia, hacerla abierta a todos nuestros colegiados e incluso a colegiados de otras corporaciones, y tenemos la suerte y el privilegio de contar con una ponente que, vaya, sinceramente yo creo que no necesitaría siquiera presentación. Doña Juana Pulgar Ezquerro, pues yo creo que es conocida por prácticamente todos y todas los que de alguna manera nos relacionamos o nos hemos relacionado en algún momento con el derecho de insolvencias, pues por nuestra doctrina pues es sin duda reconocida como una de las grandes maestras en esta materia. Es cierto que doña Juana muy amablemente ha aceptado esta invitación y además lo ha hecho a título personal, pero ello nos óbice para que, si me permiten, ni que sea durante medio minuto, un minuto, les haga 4 breves pinceladas de su currículum. Les digo 4 breves pinceladas porque es que si tuviéramos que referirnos a todas las cuestiones que afectan a doña Juana, a lo mejor casi sería más largo la exposición del currículum que no la ponencia, y no estamos para eso. Pero es cierto que doña Juana, entre otras cuestiones, pues es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, es vocal permanente de la sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, vocal también de la sección especialmente constituida ya en el año 2009 en la Comisión General de Codificación para la reforma concursal, vocal de la sección constituida también en el año 2016 por la Comisión General de Codificación para redactar precisamente un texto refundido de la ley concursal, miembro de la sección especial de la Comisión General de Codificación constituida por el Ministerio de Justicia para la elaboración de un informe y de una propuesta legislativa sobre derecho preconcursal, sobre medidas para aumentar la eficiencia del concurso de acreedores y sobre el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. Es también miembro del International Insolvency Institute y directora, entre otras cosas, de la revista de insolvencias y reestructuraciones que edita Justel, y de la que también la invito a que, ni que sea brevemente, luego nos haga una breve referencia o 4 pinceladas respecto a esta nueva publicación que hace poco que ha visto la luz. Yo, por mi parte, nada más, simplemente reiterar mi agradecimiento a su presencia en esta tarde de hoy, y le voy a ceder la palabra a don Raimon Casanellas, que es vicepresidente de la comisión y que es quien la va a moderar durante toda su intervención. Sin más preámbulos, yo me despido. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Buenas tardes. No, yo solo indicar que la intervención de doña Juana Pulgar tendrá una duración aproximada
de 1 hora y algo más, 1 hora y 10 minutos aproximadamente, de manera que como la sesión era de 1 hora y media, tengamos más o menos unos 20 minutos para preguntas. Y lo que sí les pido es que las preguntas sean por escrito, dado que hay muchos asistentes y hacerlo de viva voz sería bastante complicado. Por lo tanto, cuando finalice su intervención, bueno, ya daré yo mismo paso a las preguntas y que espero que entre su intervención y las preguntas podamos sacar provecho de esta sesión. Y muchas gracias, doña Juana Pulgar. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Yo, en primer lugar, como no puede ser de otro modo, lo primero que tengo que hacer es agradecer al Colegio de Economistas de Cataluña y a la Comisión de Mercantil, Concursal y Actuaciones Judiciales de este colegio por su amable invitación. En particular, mi agradecimiento al presidente de esta comisión, Jordi Albiol, y a su vicepresidente, Raimon Casanellas. Tengo que felicitar muy sinceramente porque la labor que realiza el Colegio de Economistas de Cataluña desde hace ya muchos años de formación continuada de sus colegiados es encomiable y además yo creo que bueno, están siempre en el momento oportuno, con las herramientas oportunas para afrontar los retos que conlleva, desde luego, el derecho concursal en un ámbito no solamente nacional, sino internacional y en particular en este contexto de pandemia COVID, que sabemos cuándo ha comenzado, pero todavía no sabemos tampoco cuándo ni cómo va a terminar y que, por tanto, requiere de una puesta al día continuada en unos temas que, como ahora vamos a ver, van a cambiar de una manera importantísima en los próximos años. Mi agradecimiento también al equipo técnico que hace posible que este webinar se celebre esta tarde, en particular a Joan Ramón Salvador, director de Servicios Técnicos del Colegio de Economistas de Cataluña, sin cuya asistencia, desde luego, hoy no podríamos estar aquí. Por tanto, muchas gracias a todos. Y bueno, creo que es muy oportuno este webinar que ha organizado el Colegio de Economistas de Cataluña, con este título que lo pensamos y creo que es un acierto el haber relacionado la directiva sobre reestructuración temprana, la directiva 2019/1023 y el texto refundido de la ley concursal, porque nos encontramos en un complejo o complejísimo momento legislativo que yo normalmente me gusta calificar como momento de frontera. Hemos pasado distintas crisis económicas, hemos pasado distintos momentos en los que había confluencia de distintas tendencias, pero en este momento particular hay tres elementos que confluyen que hacen que podamos hablar efectivamente de un momento de frontera en el que tenemos un derecho que está vigente que no lo va a estar mucho tiempo, con unas normativas europeas que quieren armonizarse y que hay que transponer en breve, y con una normativa concursal COVID de emergencia transitoria que coexiste con todo este marco legislativo y que además lo hará incluso más allá del fin de esta pandemia COVID, porque hay medidas como, por ejemplo, las de incentivación de la financiación de empresas en crisis que van a extender su vigencia hasta más allá de 2022. Por tanto, es un complejo puzzle en el que tenemos que partir de esa directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Tenemos que partir del texto refundido de la ley concursal, que se aprobó en plena alerta sanitaria COVID en virtud del Real Decreto Legislativo de 5 de mayo de 2020. Ahora vamos a ver a continuación cómo creo que fue un enorme acierto haber aprobado en aquel momento este texto refundido de la ley concursal y esta normativa temporal COVID que se superpone con sucesivos reales decretos, el último pues hace no mucho tiempo y que bueno, lo que está haciendo es crear un puzzle de normativa extraordinaria y yo diría también temporal, pero marcando tendencias que pueden quedarse en los próximos años. Vamos a comenzar con la directiva, haciendo una breve introducción sobre cuáles van a ser los cambios de paradigma que conlleva esta importantísima directiva.
A continuación veremos el texto refundido de la ley concursal y en ese marco, porque será la plataforma desde la que habrá que transponer este derecho de la insolvencia recogido en la Directiva 2019/1023. Y en ese marco, el texto refundido de la ley concursal, vamos a analizar además los límites de la delegación, cuáles fueron esos límites y si en algún momento se han podido exceder esos límites de la delegación. Bueno, la Directiva sobre marcos de la estructuración temprana y exoneración de deuda y medidas para mejorar la eficiencia de los procedimientos concursales es una directiva que se enmarca en el contexto de la Unión del Mercado de Capitales, que se enmarca también en el marco de la Unión Bancaria y que va a tener una importantísima influencia en evitar los llamados non-performing loans o préstamos improductivos de la banca. ¿Cómo confluyen estas piezas? Bueno, todos sabemos que en el ámbito de la Unión Europea hoy por hoy no está armonizado el derecho de la insolvencia. Hay tantos derechos concursales como Estados miembros integran la Unión. Las diferencias son muy grandes y hay un forum shopping importante en el que el operador busca el foro más favorable a sus intereses, lo cual está muy bien, pero también conlleva costes económicos, costes temporales, que bueno, la idea de la Comisión es llegar a una armonización del derecho de la insolvencia para evitar esos costes. ¿Por qué no puede llegar a esa armonización hoy por hoy? Bueno, el derecho a la insolvencia tiene una conexión tremenda con las estructuras económicas. En la Unión Europea ahora mismo hay distintas velocidades económicas en los países que la integran y, por tanto, no es fácil establecer un derecho de tratamiento de realidades económicas que son distintas cuando están en crisis. Por tanto, yo creo que todavía le falta un tiempo a esta posible armonización del derecho a la insolvencia, pero la Comisión Europea no ceja en su empeño. Y esta es un primer paso, esta directiva sobre marcos de reestructuración temprana es un primer paso hacia esa armonización del derecho de la insolvencia, entendiendo que solamente cuando hay predecibles, eficaces y expeditivos mecanismos de entrada y salida del mercado se favorece la inversión y además se permite una circulación de capitales importante, que es el objetivo que se persigue por esta Comisión Europea. Hay que decir que en esta crisis COVID el sistema financiero no es el problema, como pasó en la de 2008. En este momento el sistema financiero es parte de la solución del problema. Sin embargo, hay que llamar la atención sobre la posible evolución que se puede producir en los próximos tiempos y la posibilidad de que el sistema financiero pueda verse dañado en este contexto COVID. Porque no olvidemos que las entidades financieras, sobre todo las bancarias, están en un debate en este momento importante entre la banca responsable y desde luego la banca proactiva. Y en esa situación es verdad que de alguna manera, como ha pasado en España, se está favoreciendo la financiación de empresas en crisis y se está favoreciendo a veces con apoyo público, precisamente para que se le dé esta financiación a las compañías y evitar el incumplimiento de esos préstamos. Pero llamo la atención porque hay una comunicación de la Comisión Europea sobre los non-performing loans o los préstamos improductivos en los que advierte del problema que puede constituir estar financiando empresas, sobre todo pymes, que tienen necesidades de liquidez muy importantes y estar financiándolas con el riesgo de que al final no puedan cumplir con esas financiaciones en sus plazos adecuados. Y por tanto, tenemos que tener en cuenta que los marcos que ahora vamos a explicar de reestructuración preventiva no solamente son importantes porque pueden evitar el concurso y porque pueden de alguna manera permitir soluciones negociales, sino que son también además muy importantes porque pueden evitar los préstamos improductivos. Es decir, pueden evitar esas declaraciones en concurso que al sistema financiero le hacen mucho daño a nivel de provisiones y que podrían ponerlo en peligro también. Por tanto, la importancia de esta directiva es absolutamente destacable.
Hay que tener en cuenta además que en el marco de la Unión Europea, aunque no hay armonización material, tenemos un reglamento de insolvencia transfronteriza que lo que sí hace es armonizar a nivel adjetivo, procesal, sobre todo temas de reconocimiento de resoluciones judiciales, y que se produce además otro elemento importante en esta situación en la que nos encontramos ahora. La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha determinado un nuevo marco en este reconocimiento de resoluciones judiciales, en las que, bueno, ya los famosos schemes of arrangement ya no va a ser tan automático su reconocimiento, y por tanto, bueno, pues hay ahora mismo nuevas figuras emergentes en Europa, como pueden ser, por ejemplo, los Dutch schemes, que persiguen cumplir el papel o la función que cumplían los schemes inicialmente, con la posibilidad de acogerse a este reglamento europeo de insolvencia transfronteriza y las facilidades que ello conlleva en cuanto al reconocimiento de resoluciones. Esta directiva implica un cambio absoluto de paradigma. Es un cambio de paradigma que no acontece repentinamente. La recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014, sobre la que ya nos ocupamos en bastantes ocasiones, y este colegio ha organizado sesiones importantes, aquella recomendación ya indicaba que era muy necesario evitar la declaración de concursos de acreedores y ir hacia tendencias de reestructuración preventiva, donde deudor y acreedores pudieran llegar a soluciones negociales que evitaran los costes económicos, temporales y sobre todo reputacionales que conlleva el concurso de acreedores, sobre todo en el área continental latina, donde sabemos que el mero anuncio de que un deudor ha solicitado el concurso, incluso hemos visto el mero anuncio del inicio de comunicación de inicio de negociaciones en el antiguo artículo 5 bis, ahora 583 siguientes del texto refundido, ya tiene efectos negativos sobre el mercado y sobre todo sobre el acceso a la financiación. Por tanto, tenemos que ir hacia unas soluciones preconcursales, porque en este momento preconizar que el concurso puede ser reestructurador, es verdad, pero esos costes son muy elevados y difíciles de evitar. El cambio de paradigma no solamente es hacia soluciones preventivas, sino además hacia soluciones de reestructuración. La reestructuración es en el fondo, viene a ser un proceso refundacional de la compañía, en el que se han alterado las condiciones iniciales en las que la compañía inició su andadura, y en este nuevo contexto se trata de renegociar las condiciones contractuales, se trata de a veces modificar el activo y no solamente el pasivo, y se trata de alguna manera también de utilizar los mecanismos societarios como pueden ser modificaciones estructurales, conversión de deuda en capital, etcétera, para poder afrontar situaciones de dificultades económicas. Desde este punto de vista, la directiva opta por un concepto amplísimo de reestructuración y ha utilizado como vehículo de armonización primero la famosa recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014, que se utilizó como globo sonda para ver cómo era recibida la idea de la preconcursalidad reestructuradora. No todos los países hicieron caso a esa recomendación. Por ejemplo, Alemania siempre tuvo una posición muy belicosa y muy combativa contra la preconcursalidad. Ahora ha traspuesto ya la directiva, pero es verdad que no vio clara esta vía. Y eso hizo desde luego que la Comisión Europea optara por abandonar lo que es el soft law comunitario y entrar en un vehículo de imperatividad como puede ser la directiva, que tiene que ser traspuesta a los derechos de la Unión Europea pues el 17 de marzo de 2021. Aunque es verdad que, como decía el presidente de esta comisión, se puede pedir un plazo de prórroga de un año, sobre el que luego hablaremos. La verdad es que cuando la directiva se aprueba, la situación que luego veremos del derecho español es excepcionalmente positiva.
es uno de los países que mejor y antes hicieron sus deberes desde el año 2009, antes, por tanto, de la recomendación de la Comisión Europea, en la que ya se inició esta vía con los acuerdos de refinanciación. Después vendrían los acuerdos extrajudiciales de pagos. Inicialmente los acuerdos de refinanciación eran muy básicos, luego incorporaron el arrastre, no han sido sucesivas las reformas, sobre todo en el periodo entre 2011 y 2014, y por tanto, bueno, nosotros vamos a ver luego que estamos en el mejor punto de partida para transponer esta directiva. Es una directiva con armonización mínima. También pasa lo mismo con la directiva de Cross Border Conversion o la de modificaciones estructurales transfronterizas. ¿Por qué una mínima armonización? Porque fue muy difícil debatirla y llegar a un acuerdo. Se aprobó in extremis en los trígonos y la verdad es que se aprobó gracias a que la armonización es mínima. Esto puede tener una crítica, que es que si la armonización es mínima, seguirá habiendo tantos derechos de reestructuración preventiva como países integran la Unión Europea. Bueno, esa es una objeción, pero yo creo que también tiene un punto positivo, y es que al ser diversas las opciones que ofrece la directiva, el país que mejor y antes transponga la directiva tendrá un elemento de atracción de la inversión muy importante. Por tanto, ese marco mínimo de armonización abre un ámbito de competencia legislativa entre Estados que puede ser muy, muy conveniente en los próximos años, insisto, desde el punto de vista de la promoción de la inversión. La directiva es claramente anglosajona. Claramente anglosajona, sobre todo en la filosofía. En esa filosofía de la reestructuración que tan buen resultado dio en el Chapter 11 del Bankruptcy Code norteamericano. Desde el año 1978, el mecanismo reestructurador de este Chapter 11 no ha sido, en mi opinión, superado por ninguna otra de las reformas posteriores. Los Schemes of Arrangement de Reino Unido han sido un vehículo societario extraordinario para la reestructuración, pero verdaderamente tuvieron en Reino Unido que aprobar los restructuring plans, porque había muchas cosas que en un scheme no se podían hacer y sin embargo en un Chapter 11 sí se podían hacer. Por tanto, yo creo que la directiva opta por un buen modelo de inspiración, que insisto es este modelo anglosajón y sobre todo norteamericano, y frente a ello estaba el modelo alemán, que antes hemos hecho referencia, un modelo judicial donde la reestructuración se consigue y se busca dentro del concurso, pero con ese problema que hemos adelantado del estigma. Es decir, los costes de ese estigma de declarar un concurso hace que sea mejor no ir a esas soluciones de reestructuración dentro, sino fuera del procedimiento concursal. Vamos a ir viendo las piezas de esta directiva. En primer lugar, el sistema de alertas. Bueno, la directiva como directiva de mínimos, que yo voy a insistir en esto mucho, en el artículo 3 y en sus expositivos iniciales resalta la importancia de que sobre todo las pymes tengan adecuados sistemas de alertas y de diagnósticos empresariales para detectar las crisis económicas. No olvidemos que las pymes y microempresas no tienen normalmente un asesoramiento jurídico tan especializado como tiene la gran empresa y por tanto necesita herramientas que le permitan hacer un diagnóstico rápido del deterioro de su situación económica y de cuándo tienen que empezar a tomar medidas. El artículo 3 no especifica cuáles serían esas alertas. Tradicionalmente ha sido muy importante el modelo francés de alertas internas y externas. En mi opinión, es un sistema complejo, muy complejo, que a veces puede decirse que ha dado, yo creo que algunos problemas de cohesión en estas alertas internas y externas. Creo que la directiva no impone ese modelo y que más bien que alude a alertas externas que más que a las alertas internas que procedan del auditor de cuentas o que procedan del Consejo de Administración. Creo que se refiere más bien a alertas externas que pueden provenir de colegios especializados, colegios profesionales o incluso del Ministerio. Por ejemplo, en España tenemos la alerta del Ministerio de Industria o tenemos también la alerta de los registradores en conexión con el Banco de España o una alerta que a mí me consta que el Colegio de Economistas de España está poniendo en marcha
una alerta con diagnóstico previo que puede ser muy importante en los próximos años y que lo que nos va a permitir es adelantarnos un poco al deterioro que conduce al final al concurso de acreedores. Ahora, también hay que tener en cuenta algo que a mí me parece importante. Las alertas tienen un problema, que es el problema de profecía autocumplida, lo que los auditores muy bien, y yo no voy a hablar en este foro, que son todos especialistas, de lo que se llama el riesgo de switching. Yo creo que estas alertas es importante que tengan un aspecto bifronte, operan para el deudor, para las pymes, para saber cuándo tienen que actuar, también para el mercado, para saber qué está pasando y tener un elemento que supere las asimetrías informativas. Pero hay que tener cuidado. Una excesiva publicidad de estas alertas puede conducir a ese riesgo de profecía autocumplida y lo que comienza siendo una crisis de liquidez puede acabar en una crisis de solvencia cuando se transmite demasiado tempranamente al mercado. Otra pieza novedosa de la directiva es el administrador encargado de la reestructuración. Bueno, a mí no me gusta hablar de administrador encargado de la reestructuración, aunque en el artículo 5, en la versión española de la directiva, se ha traducido como administrador. Yo creo que, bueno, hay algunas matizaciones que creo que se pueden hacer en esta traducción. Creo que más que hablar de administrador al tipo o por semejanza con el administrador concursal, creo que estamos más bien ante un experto en temas económicos que va a intervenir en algunos casos en los que la directiva dice que es obligatorio, este artículo 5 es básico, y otros en los que es facultativo. A mí me parece muy importante que de ninguna manera se sustituya al deudor en la gestión de la compañía. El artículo 5 es un elemento que lo resalta. Dice, los Estados miembros velarán porque el deudor sea parte en los procedimientos de reestructuración y que conserve el control sobre sus activos y sobre la gestión diaria de la empresa. Este es un elemento, a mi entender, más que importante. No podemos alejar al deudor de esta gestión porque no olvidemos que estos institutos preventivos son unos institutos facultativos para el deudor. No son obligatorios. El concurso de acreedores sí hay un deber de pedir el concurso, pero no estos institutos. Si el deudor ve que un administrador va a sustituirle en la gestión, difícilmente va a ir a estos marcos, irá directamente al concurso de acreedores. Por tanto, creo que es importante que no se establezcan paralelismos entre el administrador concursal y el experto encargado de la reestructuración. Creo que el experto encargado de la reestructuración va a tener un papel clave en la valoración de la compañía, en elementos como el arrastre de clases completas de acreedores, prórrogas en los plazos de suspensión de ejecuciones, pero a mi entender, a mi modesto entender, yo creo que es un elemento y una actuación más económica que jurídica, y ya digo, en momentos puntuales, y que debería reducirse, y es mi opinión, no la de la Comisión de Codificación, debería reducirse a los supuestos obligatorios esta intervención para no ahuyentar al deudor de estos marcos de reestructuración preventiva. Presupuesto objetivo. Bueno, este es un elemento clave y un elemento que no deja de tener cierto posible debate. Porque la directiva se llama sobre marcos de reestructuración preventiva. El artículo 3 habla de likely insolvency, traducido en la versión española como insolvencia inminente. Creo que es incorrecto. Esto es una situación anterior, incluso a la inminencia. Es un riesgo, una probabilidad de insolvencia, lo que la directiva tiene detrás como escenario. Pero esto no excluye que también estos marcos puedan iniciarse con insolvencia actual. Yo ahora mismo no puedo analizar detalladamente en la directiva cuáles son los preceptos de los que se deriva, que también se puede ir a este marco con una insolvencia actual. Yo les remito a la revista que mencionaba el presidente de insolvencias y reestructuraciones que edita Iustel, en la que para atender a este nuevo paradigma reestructurador se ha creado un foro específico de debate sobre estos temas y con un componente económico muy importante, donde en el último número hay artículos muy importantes que analizan desde el punto de vista no solamente teórico, sino también práctico, cuáles serían este marco de actuación de estos marcos preventivos.
A mí me parece, desde luego, que aunque la insolvencia sea actual y aunque haya un deber de pedir el concurso, sí el deudor puede ir a un marco de reestructuración y puede remover el presupuesto del deber de pedir el concurso, que es la insolvencia, porque pueda llegar a acuerdos que permitan no solamente refinanciar, como hacemos ahora, sino aún más reestructurar el activo. No tiene que haber inconvenientes. De hecho, ya veremos luego que el texto refundido de la ley concursal ya habla de insolvencia actual o inminente para los acuerdos de refinanciación y los acuerdos extrajudiciales de pagos. Lo que sí es importante en este presupuesto objetivo es que la clave está en la viabilidad. Es decir, no se trata tanto de que la insolvencia sea actual o inminente, se trata de que la compañía tenga dificultades económicas, porque no puedes ir a estos marcos sin dificultades económicas. Esto supondría una distorsión peligrosísima del derecho de la competencia, porque podrían empresas que son rentables estar beneficiándose de unos mecanismos que incentivan esta reestructuración y que solamente deben estar a disposición de quienes tienen problemas económicos, pero lo que sí es cierto es que quienes van teniendo dificultades económicas, lo que tienen que ser es viables. La línea divisoria entre el concurso y estos mecanismos preventivos de reestructuración tiene que situarse en la viabilidad. Si el valor de la compañía en funcionamiento es superior a su valor en liquidación, debemos ir a estos marcos. Si no es así, hay que liquidar la compañía cuanto antes. Eso es algo que también la directiva lo deja claro. Por eso habla también de medidas para mejorar la eficiencia de los procedimientos concursales y sobre todo de las liquidaciones, que no solamente tienen que ser concursales, luego hablaremos del prepack y la posibilidad de adelantar estas liquidaciones, pero el mensaje que transmite la directiva es muy claro. No reestructuremos todo a toda costa, sino aquello que sea viable y lo que no, hay que liquidarlo cuanto antes. Las negociaciones de los planes preventivos en la directiva tienen gran importancia, es lo que se llama nuestro artículo 5 bis, ahora 583 y siguientes. Yo diría que lo más importante de la directiva es que nos va a obligar a introducir efectos conectados a la comunicación de inicio de negociaciones respecto de los contratos. Se trataría de adelantar algunos de los efectos propios del concurso sobre los contratos, como por ejemplo la desactivación ex lege de cláusulas de vencimiento anticipado de contratos, adelantarlas a la fase de negociación de los acuerdos de reestructuración. Esto es importantísimo porque ya sabemos que muchas veces los covenants saltan en esos momentos y por muchas medidas que establezcamos no es posible llegar a buen puerto las negociaciones. Por tanto, estos efectos sobre los contratos serán muy importantes y una pieza que tendremos que adaptar a nuestro derecho porque hoy por hoy la comunicación de inicio de negociaciones no conlleva efectos sobre los contratos. Reestructuraciones forzosas. La directiva parte de un elemento clave que es que las negociaciones tienen que ser negociadas. Esa es la regla general. Sin embargo, una de las grandes virtualidades de esta directiva es que dice vamos también a introducir mecanismos de reestructuración forzosa. No solamente respecto de acreedores individualmente considerados, como pasa en nuestro derecho ahora, el llamado efecto arrastre de la homologación, sino también de clases completas de acreedores en lo que se llama el cross-class cram-down o arrastre de clases, siempre que al menos una que esté in the money, o sea que conserve valor en la compañía, haya aceptado ese plan de reestructuración. Esto es importantísimo y también supondrá una pieza que habrá que adaptar a nuestro derecho muy compleja financieramente hablando. El arrastre de clases completas requiere primero formar clases. En nuestro derecho ahora mismo está la clase privilegiada y no privilegiada, pero tendremos que decidir cuál es el criterio de formación de estas clases y ver qué clases formamos con el problema que puede plantear el tema del crédito público en nuestro derecho respecto de estas clases. Esta reestructuración forzosa va a afectar también a los socios. Este también será otro de los elementos más importantes que traerá consigo la directiva. Hasta ahora se partía del paradigma del siglo XIX que los socios o accionistas eran los propietarios de la compañía y por tanto podían decidir qué medidas tomar. La directiva da un salto financiero importante, intenta acomodar el ejercicio de derechos políticos por parte de los socios o accionistas al valor real de su acción o participación. Por tanto, el elemento otra vez de la valoración de la compañía es clave y si el accionista, desde luego el equity es cero, no conserva derechos políticos y en esa situación podemos reestructurar forzosamente también al equity. Aquí la directiva, como es de mínimos, no nos dice cómo. Dice, bueno, podemos modificar el derecho de sociedades
podemos hacer que una autoridad judicial o administrativa sustituya a los socios reunidos en junta, o podemos configurarles como una clase de acreedores y arrastrarles también con las reglas del mejor interés de los acreedores para el arrastre individual, es decir, que ningún acreedor perciba menos en la reestructuración de lo que percibiría en una liquidación de carácter concursal, o en un mejor escenario alternativo, dice la directiva, y en la regla de la absoluta prioridad o prioridad relativa en el arrastre de clases completas, que significaría que ninguna clase junior puede ser satisfecha hasta que sean las clases senior íntegramente satisfechas. Pues bien, estos mecanismos, con sus particularidades, se podrían aplicar también si consideramos que socios y accionistas serían una clase de acreedores a estos. En mi opinión, no en la de la Comisión, la mejor vía para poder optar por estas reestructuraciones forzosas del equity sería considerarles una clase de acreedores y, como tal, poder someterle a las reglas de arrastre de acreedores. La financiación en la directiva es otro elemento absolutamente clave. Perdón, un segundo. Es un elemento absolutamente clave en esta directiva, que lo que nos va a dar es la posibilidad de que compañías que tengan dificultades económicas puedan acceder a esta financiación, que es absolutamente importante en las empresas que están en crisis. La directiva es muy clara y dice que tenemos que regular tanto la financiación puente, aquella que se concede mientras se está negociando un acuerdo y antes de que se homologue o se confirme, y la nueva financiación que se concede después. En nuestro derecho hoy por hoy ya sabemos que tenemos protegida la nueva financiación con unas normas COVID muy importantes que ha desactivado la subordinación de esas posibles financiaciones que proceden de aportaciones en concepto de préstamo de los socios. Esto es importantísimo para las pymes. No olvidemos que nuestro sistema es muy duro en el automatismo, en la subordinación, y no olvidemos tampoco que una pyme, si no le financian sus propios socios, que son los que creen en el proyecto, les es muy difícil acceder a la financiación, y la financiación bancaria supone un apalancamiento que, además de no resultarles fácil, acceder a ella a largo plazo les resulta compleja en sus obligaciones que asumen por ello. Por tanto, en este momento, nosotros con las normas COVID hemos intentado incentivar la nueva financiación, pero yo resalto que la financiación interina no está regulada, la llamada financiación puente, que se concede en la negociación, y deberíamos también regularla. Deberes de los administradores en la preinsolvencia, artículo 19 de la directiva. Bueno, eso es un tema clave que no creo que la directiva imponga un sistema anglosajón de deberes fiduciarios de los administradores frente a los acreedores en la proximidad de la crisis, pero sí creo que dentro del marco de los deberes generales de diligencia, esta directiva, su transposición, lo que sí supondrá es una importante incentivación a estos administradores a que cuando haya dificultades económicas miren no solamente hacia los socios o accionistas, sino también hacia los acreedores. También las normas COVID ahora mismo en nuestro derecho nos está colocando en una situación importante con las sucesivas moratorias en el deber de pedir el concurso. Nosotros, en nuestro derecho hay un deber legal de pedir el concurso, y los administradores con ese deber legal tenían una hoja de ruta. Si había insolvencia actual, el deber es pedir el concurso; si es inminente, es una facultad. Las normas COVID, al desactivar sucesivamente este deber de pedir el concurso, la última vez, ahora en el último Real Decreto Ley de marzo y hasta diciembre de 2021, lo que está haciendo es, de alguna manera, testar cómo funcionaría nuestro derecho si no tuviéramos un deber de pedir el concurso. Y en ese sentido, lo que sí estamos viendo es que, bueno, hay voces críticas con esta prórroga de la suspensión del deber legal de pedir el concurso. A mí me parece que no es una obligación acogerse a ella, es una facultad. Y lo que me ha satisfecho mucho es ver en las estadísticas que el REFOR prepara para la revista de insolvencias y reestructuraciones de Justel. En estas últimas estadísticas se ha advertido un incremento en la solicitud de concursos. ¿Por qué? Porque los administradores están percibiendo que no se trata de acogerse en todo caso a esta suspensión del deber de pedir el concurso. Si la compañía no es viable, hay que pedir el concurso inmediatamente, lo antes posible.
De no ser así, los administradores estarían incurriendo y podrían incurrir en responsabilidad en la sección de calificación concursal, que no se ha suspendido, si se declara un concurso, y también en el marco marco societario de responsabilidad y de sus deberes de diligencia, y sin excluir posibles acciones individuales de responsabilidad por parte de los acreedores si no estuvieran solicitando el concurso a pesar de esta suspensión cuando la compañía no es viable. Por tanto, las normas COVID adelantan de alguna manera lo que sería que funcionásemos sin un deber de pedir el concurso y van en la línea de la directiva de incentivar esos deberes de los administradores también de alguna manera en su marco de diligencia frente a los acreedores. El texto refundido de la ley concursal. Bueno, para mí me parece que fue un acierto aprobarlo cuando se aprobó. Hay opiniones acertadas que dicen era mejor haber esperado a transponer la directiva. Yo creo que hubiera sido un error porque en lo poco que he podido explicar hasta ahora se ha advertido que esta directiva es una complejidad financiera tremenda. O sea, pero absolutamente tremenda. Estas reglas de arrastre, estas reglas de best interests son complejísimas de estructurar legislativamente. Haber hecho esto desde la ley concursal, que había acarreado sucesivos parches provenientes de diversas reformas parciales, ley concursal 22/2003, que fue posible gracias al maestro Olivencia cuando era presidente de la comisión que lo aprobó, y que es una ley magnífica, pero que ha habido que ir adaptando. Si hubiéramos hecho la transposición desde ese texto, habría sido dificilísimo. No olvidemos que, por ejemplo, la disposición adicional cuarta, ahora en el texto refundido, ha dado lugar a todo un título entero que es dentro del libro segundo de preconcursalidad. O sea, no era posible en ese marco asistemático de la ley concursal afrontar la dureza que tiene la transposición de la directiva sobre marcos de reestructuración preventiva. Este texto refundido de la ley concursal es importante que partamos de las siguientes premisas. La habilitación que se confirió al prelegislador en función de esta disposición final octava de la Ley 9/2015, que después se extendió en el tiempo por la inestabilidad política que había en aquel momento en España, en virtud de esta Ley 1/2019 de secretos empresariales, la habilitación es amplísima. De las posibilidades que ofrece el artículo 82.5 de la Constitución española, se optó por la posibilidad más amplia y al prelegislador se le autorizó para regularizar, aclarar y armonizar en aras de propiciar seguridad jurídica. Estos tres términos, ya veremos ahora después, son términos muy amplios y a veces muy complejos de acotar en la práctica. Pero lo que sí es verdad es que el texto refundido pasó por los dictámenes preceptivos, por el magnífico informe del Consejo General del Poder Judicial, que fue extraordinario, por el dictamen del Consejo de Estado emitido en comisión permanente, también extraordinario en plena pandemia COVID, pasó por todos los demás informes de autoridades oficiales que me gustaría poder citar aquí, pero en este momento no puedo porque no tengo tiempo suficiente, y además pasó por la fase de información pública, desde el 20 de marzo al 11 de abril de 2019. Se tomaron en consideración muchas de las propuestas que se hicieron en estos dictámenes y en esta fase de información pública. Con esto lo que quiero decir es que cuando el Real Decreto Legislativo de 5 de mayo 1/2020 aprueba el texto refundido de la ley concursal, este texto ya había sido objeto de depuración en virtud de los sucesivos dictámenes que se habían emitido. Lo que sí es cierto es que este texto refundido no es una reforma, no constituye una reforma de la ley concursal ni de nuestro derecho concursal. Esta reforma vendrá con la transposición de la directiva, pero el texto refundido no ha podido hacer más de lo que ha hecho y ya veremos ahora que hay opiniones divergentes. Para algunas opiniones ha hecho más de lo que podía, para otras opiniones ha hecho menos de lo que podía, en el marco siempre de la amplia habilitación conferida al prelegislador. Desde esta amplísima habilitación hay que decir que el alcance de la refundición no se circunscribe a una mera consolidación. Esto se puede realizar en cualquier base de datos jurídicos. Lo que se quiere con el texto refundido concursal es algo más complejo técnicamente hablando. Se quiere que se sustituyan normas vigentes con rango de ley, derogándolas por un solo texto normativo que las regularice, las aclare y las armonice en un modo sistemático.
Por tanto, hay una integración que tiene un cierto contenido innovador. Ahora después veremos que aquí lo que se ha producido es una situación especial en esta refundición. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la refundición de las leyes de sociedades de capital, la ley de sociedades anónimas o la de limitadas, hablábamos de refundir dos leyes distintas que pasaron a formar parte de una sola ley de sociedades de capital. La particularidad de esta refundición en el ámbito concursal es que partíamos de una sola ley, no había varias, pero de una sola ley que había tenido sucesivas reformas en el tiempo. Y por tanto, la refundición lo que implicaba era un necesario planteamiento sistemático en un texto que no tenía sistemática debido a tantas reformas acumuladas y superpuestas. Por tanto, en el texto refundido de la ley concursal se podía modificar la sistemática, regularizar, aclarar y armonizar, y no se podía incluir innovaciones o modificaciones del marco legal, ni tampoco introducir nuevos mandatos que no existieran con anterioridad, ni tampoco excluir mandatos jurídicos vigentes. Ahora bien, la operación de refundición podemos darnos cuenta de la grandísima dificultad que ha conllevado. Creo que es el texto desde el que vamos a hacer la transposición de la directiva que antes hemos descrito brevemente. Creo, además, que el Gobierno de España ha hecho sus deberes. El Ministerio de Justicia constituyó el 28 de septiembre de 2018, por tanto, hace ya 2 años, más de 2 años, una sección especial para elaborar un informe y una propuesta legislativa sobre derecho preconcursal, medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos concursales y beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, que preside el catedrático de Derecho Mercantil Ángel Rojo y en la que tengo el honor de formar parte. Ahora mismo se ha pedido una prórroga que permite el artículo 34 de la directiva en la transposición de esta directiva a nuestro derecho. No creo que sea porque haya que agotar el plazo del año, pero sí creo que ha sido importante pedir esta prórroga que nos da un margen de poder cerrar la transposición, sobre todo en difíciles negociaciones que se están llevando a cabo entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía. El texto refundido de la ley concursal introduce modificaciones sistemáticas. Sí, estaba habilitado para ello y han sido importantísimas y creo que han racionalizado el sistema y creo que el desdoblamiento de preceptos de 242 a 752 artículos no se trata de que se triplique la normativa concursal, sino de que se han desdoblado sistemáticamente por materias preceptos que, como antes decíamos, la adicional cuarta ocupaba pues, prácticamente 5 o 6 hojas de una ley concursal. Entonces, esto ha habido que desdoblarlo en preceptos más cortos, con sistemática clara que permite identificar los temas. En este marco, el texto refundido tiene 3 libros. El libro primero del concurso de acreedores, el libro segundo, que es una novedad importantísima en nuestro derecho sobre derecho preconcursal, donde se incluyen los acuerdos de refinanciación y los acuerdos extrajudiciales de pagos, y el libro tercero sobre normas de derecho internacional privado, que hay que resaltar, está pendiente de actualización en la versión del Reglamento de Insolvencia Transfronteriza de 2015, pero que no se pudo hacer en el texto refundido de la ley concursal porque ello excedía de los límites de la habilitación. Por tanto, cuando vemos el texto refundido de la ley concursal, tenemos que interpretar esas normas de derecho internacional privado en el contexto de la versión del reglamento del año 2015 de insolvencia transfronteriza. Esta versión del reglamento lo que hacía era incluir en un anexo A ya los institutos preconcursales, los llamados hybrid proceedings o procedimientos híbridos, y en esa clave tenemos que leer esas normas de derecho internacional privado que ahora van a adquirir una importancia tremenda a partir de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sobre todo por todos esos schemes a los que se ha seguido acudiendo y que ahora van a plantear el problema de reconocimiento que tendremos que afrontar a través de este libro tercero del texto refundido de la ley concursal, siempre, insisto, leyéndolo en clave del reglamento de 2015 hasta que, cuando se transponga la directiva, se pueda actualizar también ese título tercero. La sistemática nueva del texto refundido, además, se ha extendido, por ejemplo, a los concursos especiales por razón del concursado. Ahora hay un título separado
que los regula. Se ha cambiado también de ubicación la regulación de la enajenación de unidades productivas. Se ha querido sacar del ámbito de la liquidación. Este es un tema clave, absolutamente clave, como los jueces de lo mercantil están viendo claro, con esas normas de prepack y con esas resoluciones novedosas que están introduciendo, porque bueno, el tema es, como antes decíamos, lo que se puede reestructurar, reestructúrese, y lo que no, liquídese cuanto antes, y por tanto hay que agilizar esos mecanismos, y en el texto refundido ya adquiere sustantividad propia esta enajenación de unidades productivas. Y también los escudos protectores de los acuerdos de refinanciación y los acuerdos extrajudiciales de pagos, que antes estaban dispersos en el ámbito de la rehistoria concursal, de la clasificación de créditos, ahora pasan a estar integrados dentro del concurso consecutivo, que constituye también un título propio de este texto refundido. Integración normativa. Bueno, aquí la integración normativa, junto a la nueva sistemática, integración normativa, que implica esta regularización, aclaración y armonización. Esto implica integración normativa. Y los tres elementos que se tienen y se han tenido en cuenta han sido la lógica del mandato normativo, la interpretación jurisprudencial y la práctica de los tribunales. Lo cual no quiere decir que el texto refundido siempre haya tenido que optar por la misma solución que han optado los tribunales en sus resoluciones. Luego veremos, hay sobre todo un aspecto en el que se ha optado por una solución distinta, pero sí es verdad que el punto de partida de la integración ha sido cohesionar estos tres elementos. Como antes decíamos, puede haber dudas sobre el encaje de algunos de los preceptos del texto refundido en el marco de la habilitación conferida, tanto hacia lo más como hacia lo menos. Hay quien entiende que las dudas había que haber clarificado algunas más, y hay quienes entienden que en estas dudas se ha ido más allá y se ha de alguna manera transgredido los límites de la habilitación. Lo que yo sí creo, a título personal, es que se ha estado al contenido normativo vigente para no traspasar los límites de la autorización, y a título ejemplificativo puedo aquí enumerar cosas que se hubiera querido poder tocar y no se ha podido hacer. Por ejemplo, la configuración del presupuesto subjetivo del concurso. Hubiera sido muy conveniente poder aclarar dudas sobre entidades sin personalidad jurídica, pero que operan en el tráfico y que contraen obligaciones con cierto grado de personificación, como pasa con las comunidades de bienes, las uniones temporales de empresas. También hubiera sido importante solucionar dudas respecto de personificaciones jurídico-públicas de naturaleza corporativa pública y fondos sin personalidad jurídica, y no se ha hecho. Todo eso se ha dejado porque se entendía que excedía de los límites de la refundición. Sin embargo, sí se ha intentado integrar, y se ha hecho, aspectos como, por ejemplo, el presupuesto objetivo, la exigencia de pluralidad de acreedores. Antes no estaba y ahora sí está. La eliminación del hecho de la investigación infructuosa del patrimonio, que estaba comprendida dentro del embargo, y se ha aclarado. Se han aclarado los documentos que debe aportar el deudor con su solicitud de concurso. En materias de acuerdos de refinanciación se ha explicitado, por ejemplo, la insolvencia actual o inminente, que antes no se explicitaba. O, por ejemplo, se ha explicitado que tiene que haber un plan de viabilidad en cualquiera de las modalidades de acuerdo de refinanciación, colectivos o singulares, y dentro de los colectivos con o sin homologación. Todo esto ha integrado la regulación legal dentro de esa habilitación que se le confería para regularizar, aclarar, integrar. Sin embargo, posibles excesos que ha podido haber en la refundición, sobre todo que podamos discutir si ha habido excesos. Bueno, pues por ejemplo, el momento de la comunicación de inicio de negociaciones. El artículo 584. El hecho de que ahora diga solo podrá realizarlo dentro del plazo de cumplimiento del deber de pedir el concurso. Antes decía podrá, no solo podrá. Bueno, este solo podrá plantea dudas. Dice, bueno, si transcurre este plazo, ¿precluye la posibilidad del deudor de presentar dicha comunicación? ¿Habría nulidad de actuaciones si la comunicación se presentara fuera de este plazo? Bueno, yo creo que aquí en realidad no hay un ultravires. Lo que creo que hay es simplemente que se ha explicitado lo que ya estaba implícito en la ley concursal, que es que
no podemos usar las comunicaciones de inicio de negociaciones para eludir el deber de pedir el concurso o para encubrir un incumplimiento del deber de pedir el concurso. Por tanto, el plazo en el que se puede pedir es dentro del plazo en el que tienes que pedir el concurso. Por eso decimos ahora solo podrá. A mi entender, no hay aquí un exceso ultra vires, sino que esto estaba inmanente ya antes en el sistema. El artículo 32, apartado 4, por ejemplo. Aquí podemos discutir también si podría haber o no un ultra vires, porque aquí, por ejemplo, se habla de pérdida de la garantía en supuestos de acreedores subordinados y no solo respecto de acreedores subordinados por especial relación con el deudor. Aquí puede ser, porque antes decíamos, bueno, si un deudor que es especialmente relacionado con el deudor, perdón, si un acreedor especialmente relacionado con el deudor tuviera una garantía real, esa garantía se extingue. Ahora, lo que dice el texto refundido a la ley concursal es si un subordinado, que lo puede ser por proximidad con el deudor o no, porque es un concepto más amplio, tiene una garantía real, se extingue su garantía real. Bueno, aquí la cuestión es, ¿esto es un artículo que puede conllevar un ultra vires? Por contraste con el artículo 97.2, es un tema que puede ser discutido. Pero desde luego donde yo creo que la discusión ha tenido mayor difusión ha sido en el ámbito material de la exoneración de pasivo, respecto de los créditos exonerables. Y además es lógico que se haya focalizado el debate en este ámbito porque estamos en un contexto COVID, porque la exoneración es una pieza clave y porque hay muchos ámbitos en los que el volver a empezar de nuevo para muchos de nuestros autónomos y depende mucho de esta exoneración y por tanto yo entiendo que se haya focalizado en este ámbito el tema del posible ultravires del texto refundido de la ley concursal, sobre todo en el artículo 491. Este artículo introduce cambios formales de técnica legislativa. Ahora se expresan y se enumeran los créditos susceptibles de exoneración que cuando estamos en lo que llama el texto refundido régimen general, con satisfacción de umbral de pasivo sin plan de pagos y previo intento de acuerdo extrajudicial de pagos, frente al artículo 178 bis 3.4 que no delimitaba el ámbito material. Hay aquí un ultravires, bueno, empezamos a plantearnos esta cuestión y sobre todo el artículo 178 bis 3.4, cuando callaba y no decía nada sobre los créditos exonerables, permitía interpretar que en la exoneración, con satisfacción de umbral de pasivo y sin plan de pagos, los créditos públicos y por alimentos estaban comprendidos en la exoneración y, por tanto, de alguna manera se superaban los tradicionales problemas que nuestro derecho tiene la hiperprotección del crédito público. Este silencio del 178 bis incluso le dio pie a la sentencia del Tribunal Supremo Sala Primera de 2 de julio de 2019, le dio pie para extender también esta exoneración respecto del crédito público en supuestos de plan de pagos, sobre la base de una interpretación teleológica y sistemática. Esta sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo es una sentencia magnífica, que yo la comparto materialmente en todos sus extremos, porque es un tema que hay que tratar en conexión con la próxima transposición de la directiva, esta hiperprotección que tiene nuestro derecho al crédito público, sobre el cual ha llamado la atención el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, porque no olvidemos que en muchas ocasiones las pymes, micropymes y los autónomos, el grueso de su pasivo son los créditos públicos. Entonces, bueno, de alguna manera, si no exoneramos esos créditos, poco recorrido tiene la exoneración. Ahora, compartiendo totalmente, materialmente, esta sentencia, hay que decir lo siguiente. La sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019 lo que hacía era completar el 178 bis 3.4 en algo que no decía ese artículo, porque yo insisto que aquel artículo solamente contemplaba supuestos de satisfacción de umbral de pasivo sin plan de pagos.
¿Qué sucede en el 491.1? Bueno, pues aquí lo que sucede es que en el texto refundido de la ley concursal se excluye expresamente en la exoneración con umbral de pasivo y sin plan de pagos los créditos públicos y por alimentos que el 178 bis 3 cuarto no excluía. Aquí hay dos planos. Uno, por una parte, en este artículo, con esta opción de política legislativa, se está optando por una vía distinta a la que propugnaba el Tribunal Supremo en la resolución que antes les citaba. ¿Hay exceso o hay ultravires porque no se ha acogido la interpretación del Tribunal Supremo? Yo creo que no, porque ahí no hay un exceso normativo. Yo antes he dicho, la refundición y la integración se hace sobre la base de la jurisprudencia, pero eso no quiere decir que quede vinculado el prelegislador a la hora de construir el texto refundido por las resoluciones jurisprudenciales. Puede optarse, como se ha hecho en este precepto, por soluciones distintas, aun cuando yo insisto que materialmente la solución por la que se optó por parte del Tribunal Supremo yo la comparto absolutamente. Pero el texto refundido lo que ha hecho ha sido, de alguna manera, omitir, cubrir la omisión que había en el régimen general sobre la base de la solución que se le daba al régimen especial. Es decir, se ha armonizado en el texto refundido el tratamiento de los créditos públicos en materia de exoneración en casos de plan de pagos y en supuestos de satisfacción de umbral mínimo sin plan de pagos, armonizando la no exoneración del crédito público. Aquí es donde está el tema de si esto es ultravires o no. Bueno, el dictamen del Consejo de Estado de 26 de marzo de 2020 entendió que esto no era ultravires, entendió que esto era una acotación y una cobertura de una omisión en el régimen legal sobre la base de una solución que daba ese texto legal respecto de los supuestos de plan de pagos. Por tanto, yo creo que podemos discutir materialmente si esta era la mejor manera de armonizar, pero lo que no creo que haya es ultravires, porque insisto que dentro de la amplia habilitación que se le confirió al prelegislador, podía integrar normas y cubrir estas omisiones sobre la base de lo que ya decía el texto, y es lo que se ha hecho en esta materia. Otra cosa es que, aunque podamos admitir interpretativamente que podría haber o no un ultravires, yo creo que no, pero la otra cuestión es, ¿podrían o pueden los jueces de lo mercantil inaplicar el artículo 491.1 del texto refundido de la ley concursal? Bueno, este es un tema muy importante. ¿Están facultados para ello? Desde luego el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa reconoce esta competencia solo a juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo. Es verdad que hay varias sentencias del Tribunal Constitucional de 28 de julio de 2016 y 29 de noviembre de 2018, donde no parece excluir esta facultad respecto de tribunales y otras jurisdicciones. Pero también es cierto que la doctrina administrativista más reputada, como puede ser García Enterría o Blanca García Cutanda, excluyen esta competencia por contravención del principio de legalidad y de las competencias del orden contencioso administrativo. Y entienden que la vía adecuada es la cuestión de inconstitucionalidad, que proporciona una posición uniforme y evita ulteriores decisiones judiciales contradictorias. Yo comparto esta interpretación. Creo que la vía adecuada, cuando hay un posible caso de ultravires o que hay cuestionabilidad en si hay ultravires o no, es ir a una cuestión de inconstitucionalidad. Claro, ¿por qué es importante que resaltamos esta cuestión? Bueno, pues porque hay una resolución, por ejemplo, la primera, hay varias, pero hay una primera resolución, un auto de 8 de septiembre de 2020, Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, magnífica resolución, que declara inaplicable el artículo 891.1 del texto refundido de la ley concursal por resultar contrario a la norma que es objeto de refundición, que era el artículo 178 bis 3 cuarto de la ley concursal,
y lo hace invocando estas sentencias del Tribunal Constitucional y, por tanto, lo hace con todo el marco analizado y establecido. ¿Cuál es el tema? Que, como antes he señalado, a esta resolución le han seguido otras que han tenido esa misma interpretación, pero también ha habido otras, como por ejemplo el auto juzgado mercantil número 1 de Oviedo de 13 de enero de 2021, que ha entendido que no hay ultravires en este artículo 491.1 del texto refundido de la ley concursal. Por tanto, la cuestión de inconstitucionalidad lo que haría es proporcionar una posición uniforme, evitando estas decisiones judiciales contradictorias. Y yo insisto, es decir, que puede haber controversia sobre si hay ultravires o no. Sí, puede haber controversia, porque se puede interpretar que esto no es una mera aclaración o integración de la norma, sino que se altera gravemente el equilibrio de intereses y derechos respecto al régimen anterior, que es lo que decía el Tribunal Supremo. Claro, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos diciendo que cuando hay satisfacción de umbral de pasivo y no hay plan de pagos, el crédito público no queda exonerado, claro, estamos alterando el equilibrio de intereses entre las partes. Pasamos el juicio de contraste entre la norma refundida y aquella que era objeto de refundición. Yo entiendo la discusión. Ya he adelantado mi idea. El dictamen del Consejo de Estado es esa. Pero lo que sí creo es que sería muy importante plantear esto por vía de cuestión de inconstitucionalidad y no por la vía de la inaplicabilidad del artículo 491.1 del texto refundido de la ley concursal, aunque, insisto, estas sentencias que lo hacen invocan perfectamente las sentencias del Tribunal Constitucional, lo que les da base legal para ello. También el texto refundido de la ley concursal tenemos que tener en cuenta que no solamente ha introducido esta armonización que puede ser cuestionable, sino que tampoco armoniza el tratamiento del crédito público en todo caso, porque no dice nada cuando no se intentó antes un acuerdo extrajudicial de pagos. En estos casos exoneramos el crédito público ante este silencio y sería de mejor tratamiento quienes no intentaron un acuerdo que quienes sí lo intentaron, porque en el texto refundido solamente se alude a casos en los que, habiendo satisfacción de umbral de pasivo, no hay plan de pagos y hay previo acuerdo extrajudicial de pagos. Nada se dice si no se intentó el acuerdo. Nada se establece tampoco en aquellos supuestos en los que el deudor no cumpla en su integridad el plan de pagos. En estos casos, ¿qué hacemos con el crédito público? ¿Exoneramos solamente a aquellos que se exonerarían si se hubiera cumplido el plan? ¿O exoneramos todos los créditos insatisfechos y hacemos también que sea de mejor condición el que ha incumplido que el que ha cumplido? En fin, son cuestiones en las que aquí el texto refundido no pudo armonizar porque no había tratamiento en la ley concursal 22/2003 y por tanto son cuestiones que habrá que armonizar con la directiva de marcos de reestructuración preventiva. Y por último ya, este tema del crédito público. ¿Qué va a pasar con la directiva? Bueno, el artículo 23.4 de la directiva aborda este tema. Se confiere a los Estados miembros amplias facultades para excluir categorías de créditos de la exoneración o limitar el acceso a esta. Es verdad que dentro del elenco que se enumera no está el crédito público. O sea, la directiva no dice los Estados miembros pueden excluir estos créditos y entre estos está el crédito público. No lo dice. Bueno, a mí me parece que es un debate que hay que abrir. No se puede adelantar ninguna solución de la que se vaya a dar en la transposición porque es un tema que es muy complejo. Es decir, nosotros podemos estar materialmente conformes, como antes decíamos, en que si no exoneramos crédito público a pymes, micropymes y autónomos, en realidad no exoneramos nada. Si no entra en la refinanciación el crédito público, en realidad también tendríamos una gran rémora. No olvidemos ahora, por ejemplo, los préstamos avalados por el ICO. En el último Real Decreto Ley COVID se ha permitido refinanciar aquellos préstamos avalados por el ICO, lo cual supone un poco ya la ruptura del paradigma del crédito público intocable, pero también tengo que decir que el crédito público plantea también una problemática muy particular con el marco de ayudas de Estado.
No olvidemos que aunque también la Comisión Europea ha flexibilizado enormemente la compatibilidad de las ayudas de Estado con el tratado en el marco de las normas COVID-19, porque es verdad, lo ha flexibilizado muchísimo, ese marco sigue existiendo. Entonces, bueno, hay que tener también cuidado de la manera en que, si por ejemplo consideráramos que el crédito público es una clase de acreedores que podemos arrastrar, en la regla del best interest test, habría que estudiar mucho cómo se aplica, porque yo entiendo que en este caso la regla del mejor interés del acreedor sería la regla del inversor privado, que es la que le da el margen de compatibilidad con el tratado, ¿no? Pero, por tanto, quiero decir con esto que esto toca con el derecho de la competencia, es un tema que hay que analizar con mucha calma y lo que sí está claro es que con la transposición de la directiva hay que afrontarlo. Y del modo en que se afronte, lo que sí es cierto es que estos posibles riesgos de ultravires, bueno, pues ya no se plantearán porque se hará una opción de política legislativa, que no puedo adelantar cuál es, pero que desde luego clarificará en un sentido o en otro este tema. Bueno, yo creo que con esto puedo terminar mi intervención. Hemos cumplido el objetivo que habíamos planteado. Primero, ver un poco lo que es la directiva y los retos de transposición del cambio de paradigma. Lo bueno que ha sido que el texto refundido se haya aprobado en el momento en que se aprobó. La importante labor de refundición que se ha realizado con este texto, con mi interpretación de que es discutible en materias de ultravires, pero que la habilitación que se le confirió al prelegislador era muy amplia, amplísima, que ha pasado por todos los dictámenes y que se han hecho las correcciones oportunas y que, por tanto, bueno, pues yo creo que está muy acotado ese riesgo de ultravires. Y en tercer lugar, pues lo que va a suponer la directiva en cuanto al tratamiento de ese crédito público que tan cuestionable es en nuestro derecho. Yo ahora quedo a la disposición de todos ustedes y del moderador, no sin antes darle las gracias, ¿no?, por su atención, aunque no nos vemos físicamente, pero su atención, desde luego, yo es algo que agradezco muchísimo, sobre todo en esta forma envasada en la que se hace bastante más complejo todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, que creo que por el poco tiempo disponible nos ha dado una visión muy amplia tanto del texto refundido como de la directiva y de algunas dudas y ultravires, al menos los más significativos. Como veo que de momento veo que no hay preguntas, me permitiré hacer un par o tres de preguntas un poco relacionadas con el trabajo de la administración concursal, que creo que de los asistentes, pues una gran mayoría puede que lo sean. Una cuestión sobre la directiva que no tengo muy clara es: el administrador encargado de la reestructuración, ¿realmente es preceptivo que se introduzca en las legislaciones internas? Sí, sí, es preceptivo, sobre todo en los casos en los que es preceptivo en la directiva que este experto en reestructuraciones asista al deudor. Son los casos del artículo 5.3. En aquellos casos en que se acuerde la suspensión general de ejecuciones singulares, cuando el plan tenga que ser confirmado con mecanismos de reestructuración forzosa y siempre que el deudor o una mayoría de acreedores lo solicite. Esto significa que hay casos en los que el experto, que a mí me gusta más llamarle experto en reestructuraciones que administrador, porque no es un administrador. Yo no creo que entre a gestionar ni a complementar al deudor, como pasa con el administrador concursal. Estamos en marcos que tienen muy poca estructura procedimental. Aquí no hay formación de masa pasiva, no hay formación de masa activa, no se trata de eso. Entonces se trata cuando hay que hacer valoraciones de la compañía, como es cuando hay una suspensión general de ejecuciones singulares y se decide que es importante para salvaguardar el interés de las partes que entre este experto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que en estos casos, y cuando hay reestructuración forzosa es obligatorio, hay que regular en los derechos internos el estatuto de ese experto en reestructuraciones. Hay que darle un estatuto, hay que regularlo y, eso sí, los Estados miembros tienen un margen de libertad porque pueden decir, nos ceñimos solamente a los casos en que es obligatorio el nombramiento o lo extendemos y hacemos una figura más amplia. Yo creo que lo más operativo es que continuemos como estamos ahora, que los acuerdos de refinanciación, que ahora tendremos que llamarles acuerdos de reestructuración, porque ya no se va a tratar solamente de
incidir en el pasivo, sino también en el activo. O sea, vamos a poder reestructurar el activo y el pasivo. Lo que es importante es que al regular esos acuerdos de reestructuración mantengamos nuestra estructura con poco procedimiento. Ha dado muy buen resultado. Los acuerdos de refinanciación a mí me parece que han dado un resultado extraordinario. Otra cosa son los acuerdos extrajudiciales de pagos, que para mí no valen para nada, no han solucionado ningún problema de las pymes, ni micropymes, ni autónomos. Creo que en los acuerdos extrajudiciales de pagos habría que eliminarles tal y como están y crear un específico procedimiento para pymes y micropymes, que tuvieran los elementos que necesitan estas compañías, que son reestructuraciones donde el acreedor se vea obligado a acudir. La pyme tiene muy poco poder de convocatoria. Coge el teléfono, se pone como la gran empresa. Entonces se trataría de unos procedimientos específicos donde partamos de la universalidad. Los acreedores tienen que venir, hay que estar ahí, hay que, en fin, con una estructura adecuada, ¿no? Pero yo creo que el acuerdo de refinanciación sería el modelo del acuerdo de reestructuración que tenemos que transponer, y cuanto menos procedimiento haya, mejor. Cuanto menos estructura y sobre todo lo que antes decíamos, el artículo 5, que yo recomiendo que lo lean muy despacio, insiste. Esto es un debtor in possession, es decir, lo que dicen los americanos, debtor in possession, que el deudor conserve su gestión, porque si no, no va a estos marcos. Se va directamente al concurso. Y por tanto, la respuesta, hay que regular. Ahora, estamos todavía pendientes con el Estatuto de la Administración Concursal. Vamos a ver aquí si la transposición de la directiva impulsa en bloque todos estos temas. Y luego una pregunta concreta, pero que nos atañe bastante directamente, sobre el informe de la Administración Concursal, que es que el artículo 293, apartado 3 del texto refundido, modifica un poco la redacción del informe cuando habla de la valoración de la empresa y de las unidades productivas. Y añade una mención que yo creo que es importante, que dice, si una empresa formara parte de la masa activa, se valorará la empresa y las unidades productivas, que esto último ya lo decía la ley concursal. Pero aquí se inicia la norma con si una empresa formara parte de la masa activa. Ahí podemos entender, por ejemplo, que si estamos en liquidación y no se prevé la venta unitaria de la empresa, no hay empresa y por lo tanto no valoramos la empresa, porque claro, valorar la empresa cuando hay viabilidad de la empresa, sea vía convenio o vía venta de la empresa con unidad productiva, tiene sentido. En liquidación por partes tiene poco sentido. Podemos entender que ahí lo que ha hecho el texto refundido es de alguna manera cercenar la valoración a los casos en que hay viabilidad, es decir, cuando dice si una empresa formara parte de la masa activa, entenderíamos que si no hay empresa en el sentido económico, en el sentido de que no hay viabilidad, no hay que valorarla. Sí, yo creo que el texto refundido de concursal lo que ha intentado y ha tenido siempre delante ha sido la directiva. Lo ha tenido siempre delante. Por ejemplo, cuando ha hablado de los presupuestos objetivos de los acuerdos de refinanciación, ha explicitado lo que la directiva decía. Y yo creo que en ese tema de enajenación, la idea de la viabilidad ha estado ahí en el texto refundido y que ya estaba antes, yo creo que también estaba inmanente en el sistema. Es decir, lo que no es viable hay que liquidarlo cuanto antes y no hay más. O sea, y si se puede una unidad productiva como tal mantenerla bien, y si no, despedazamos y liquidamos esto cuanto antes, ¿no? Y por tanto yo creo que es una interpretación muy acertada. No es algo que lo diga explícitamente, pero sí es verdad que la idea de la viabilidad está ahí, que es la que está en la directiva, que es la que establece el margen. Entonces yo creo que esa interpretación sería correcta. Hay, bueno, más que una pregunta, un comentario de don Roberto Niño, el magistrado del Juzgado Mercantil 8 de Barcelona. Aparte de agradecer pues la explicación de doña Juana Pulgar, dice, deberíamos perder, los jueces en general y los mercantiles en particular, deberíamos perder el miedo a plantear cuestiones de inconstitucionalidad. Es un problema de falta de tiempo para hacer rigurosamente una cuestión de inconstitucionalidad sólida y que materialmente pueda ser admitida a trámite por el Tribunal Constitucional. O sea, parece que está ya anunciando que se atreve a plantear esta cuestión.
Hombre, respecto a la exoneración del crédito público. Sí, vamos a ver, yo creo que los jueces de lo mercantil, y esto es algo que hace muchos años, siempre que he tenido ocasión de intervenir, siempre lo he dicho, yo creo que han hecho y están haciendo un papel magnífico, han sido muy valientes en muchas de sus resoluciones, hasta el punto de que muchas de las reformas legales han venido precedidas de pronunciamientos jurisprudenciales, por ejemplo, en materia de enajenación de unidad productiva. No tengo que decir más que ahí que la cesión ex lege de contratos fue antes jurisprudencialmente que legalmente. Ahora mismo los temas del prepack, por ejemplo, están adelantando cosas que tenemos que introducir. Por tanto, a mí me parece que la función que tienen esta jurisprudencia es una función importantísima y la ha tenido en el diseño de la preconcursalidad importantísima. Por eso creo que esa cuestión de constitucionalidad sería tan importante, porque con eso armonizaríamos, tendríamos un planteamiento uniforme y además podríamos avanzar todos. Como no hay más preguntas, una última cuestión sobre un posible ultravirus. El artículo 102 de la rendición de cuentas, que para nosotros es muy importante, lógicamente, por las consecuencias que puede tener, amplía bastante el contenido de la rendición de cuentas y, entre otras menciones, por ejemplo, habla de horas dedicadas en el concurso por el propio administrador concursal o la sociedad administradora y sus empleados. Claro, cuando tenemos concursos, a lo mejor de hace 6, 7, 8 años, que no se han podido cerrar por lo que sea, a veces porque hay deudores que hay que cobrarlos, por muchas razones, puede ser difícil poder calcular las horas a tiro pasado, es decir, cuando ha salido el texto refundido y el concurso es de hace algunos años, ¿no? ¿Podríamos entender aquí que esto no sería aplicable en los concursos en tramitación? Yo es que creo que no se debe dejar de aplicar ningún precepto del texto refundido del concursal. Hay que aplicarlos. Y si se entiende que hay ultravirus, plantear las cuestiones correspondientes. Pero no podemos sin aplicar los preceptos. Es un texto, yo insisto, ha pasado por todos los dictámenes. El dictamen del Consejo de Estado, además, es que yo trabajé, formé parte de aquella sección y luego estuve trabajando en los procesos posteriores. Es que yo vi cómo los ministerios aceptaban tantas y tantas de las propuestas que se hicieron en los dictámenes y modificaron la faz del texto refundido. Por tanto, quiero decir que esto se consensuó. O sea, que no es un texto que, digamos, ha salido, sino que está ahí. Por tanto, mi modesta opinión es que inaplicar no se debe inaplicar. Yo creo, si me disculpáis, al final lo que viene a decir Raimon es que no es que sea aplicable o inaplicable, lo que pasa es que a veces es de difícil cumplimiento. Por cuanto, si uno no puede proyectar esas horas de forma, por ejemplo, estamos hablando de las horas, ¿no? De forma, pues, exacta o precisa, pues quizá hace una referencia a algo mucho más genérico, es decir, es que no se puede precisar más, etcétera, etcétera. Se sigue dando cumplimiento, pero en el margen que da el hecho de que tú no puedes volver 7 años atrás en el tiempo y anotar todas las horas de dedicación si es que no lo estabas haciendo. Tanto cumples, pero cumples con ese matiz. No, sí, está claro. Es decir, puede haber preceptos de difícil cumplimiento. Es igual que, ¿os acordáis los años, el de la duración máxima de la liquidación? Que un año, pues igual, no se puede cumplir en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, por eso digo... Pero ese da salida, porque al final dice salvo causa justificada. Sí, ahí daba salida, lo iba a decir ahora. En este caso, las horas es, oye, tienes que indicar las horas, sí, siempre que cuando sea posible, pero yo creo que precisamente como muy bien ha apuntado usted, doña Juana, los jueces de lo mercantil en esas y muchas otras cuestiones han sido siempre lo máximo de flexibles y comprensivos en la aplicación de la norma, con lo cual yo creo que no debería, al menos en mi opinión personal, no debería preocuparnos en exceso ese mandato del legislador, al menos en este caso. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Veo que no hay ninguna pregunta más. ¿Tú, Jordi, tienes alguna otra pregunta? No, pero es que nos hemos ceñido de una manera escrupulosa y cuasi británica al horario establecido, mérito, por supuesto, de la ponente, no nuestro, Raimon.
No, no, es que además se ha ajustado darle ninguna perfectamente indicación. y ha tocado Ha todos, terminado a las 6:10. todos los palos, y ha tocado todos los palos que tenía que tocar y más. Con lo cual, yo creo que si no hay preguntas, lo podemos dar por finalizado aquí este acto, agradeciéndole nuevamente a la ponente en nombre del colegio pues, su participación en este acto. Y realmente ha sido muy útil. Y lo que nos viene por delante es muy, muy, muy interesante. Pues a la disposición del colegio para lo que pueda necesitar, como hace tantos años que estoy a su disposición. Y enhorabuena por estos cursos y nada, ahora vienen años de mucho estudio, de mucho estudio para todos. Efectivamente. Muchas gracias.